Ok, señores, en la siguiente presentación vamos a hablar acerca de cómo implementar BGP. Vamos a hablar de las generalidades del mismo, cómo implementarlo en equipo Cisco en línea de comandos. Vamos a ver algunos ejemplos, así como también vamos a hablar acerca de cuáles son los recursos recomendados, cuál es el material que se recomienda para el estudio a detalle del protocolo BGP. Mi nombre es Raúl Eduardo Flores y pues sean bienvenidos a esta charla que es complementaria al material que se ha estado publicando dentro del sitio y pues bueno, espero que sea de su total agrado. Igual, si tuvieran alguna duda o comentario acerca de esta charla, pues no duden en enviarme un correo a la dirección eduarraul@galileo, que con mucho gusto les estaré respondiendo a la brevedad posible. Bueno, como comento, el día de hoy pues vamos a hablar de BGP. BGP dentro de sus propiedades es un protocolo exterior, Stereo Routing Protocol. Permite interconectarme entre distintos sistemas autónomos. El protocolo es open source y se le considera como un vector ruta, un protocolo vector ruta. Este protocolo BGP es el que se utiliza para interconectar todo lo que corresponde a los dominios públicos de Internet, en este caso los sistemas autónomos de Internet. Técnicamente, dentro de la tabla global de IPv4 e IPv6, todos los service providers se conectan directamente entre sí utilizando no un IGP, sino usando BGP. BGP es un protocolo altamente extendible, tiene características que le permiten expandir sus funcionalidades y bueno, y es uno de los protocolos que me permite a mí implementar políticas a nivel de red. Entonces, técnicamente BGP se puede utilizar no únicamente para a nivel de service provider, sino que también se puede utilizar en Enterprise. De hecho, en algunos interesantes diseños de red, BGP se utiliza para, por ejemplo, para alta escalabilidad a nivel de DMVPN, para nuevos diseños de data center, se utiliza DMVPN, por lo mismo de que es una aplicación en términos prácticos. BGP técnicamente no tiene su propio protocolo de transporte, como por ejemplo IGRP o SPF, que ellos sí tienen su propio protocolo de transporte. En este caso, el número de protocolos 88 y 89 respectivamente para IGRP y SPF. En cambio, BGP utiliza lo que sería TCP, y sobre TCP él propaga la información como lo hiciera una aplicación, en este caso que utilice TCP. Por ejemplo, eh, si ustedes entran al material en Cisco hay bastante documentación y técnicamente yo lo que estoy colocando acá en el browser es la URL, el DNS que me resuelve a la IP de Cisco, y lo que hago es obtener esta página web, o sea, es obtener la información respectivamente de la página. En el caso de BGP lo que me entrega es básicamente la información de prefijos de red. Entonces, colocando acá, podemos mencionar que BGP eh, es un protocolo, pero técnicamente es un protocolo que me indica cómo alcanzar rangos específicos de red. Eh, por así decirlo, que anuncia lo que se le conoce como la Network Layer Reachability Information, o NLRI. NLRI es básicamente el término que se le da a lo que se les conocen prefijos de red alcanzables. Vamos a colocar acá, esto es igual a prefijos de red que se pueden alcanzar. Es un término bonito, por así decirlo, de lo que BGP nos ofrece. BGP no se utiliza como un IGP porque él depende de un underlay transport, en este caso construido por cualquier IGP, para poder transmitir la información.
Esto es interesante porque yo incluso puedo hacer una sesión, en este caso así se le denomina al momento en el que yo establezco una conexión entre parejas de equipos que hablen BGP. Cuando yo establezco una sesión o una conexión, realmente no necesito tener incluso el equipo al que me voy a conectar directamente conectado a mi red. Simplemente si yo tengo conectividad al otro extremo de usando cualquier método, ya sea rutas estáticas, usando algún mecanismo de enrutamiento dinámico, sencillamente con eso, más que todo, yo puedo establecer un pinning. En el caso de BGP, existe básicamente dos variantes. Existe eBGP y existe IBGP. eBGP se utiliza para interconectar distintos sistemas autónomos o para intercambiar información entre distintos sistemas autónomos, y IBGP sirve para intercambiar información en el mismo sistema autónomo. Entonces, técnicamente BGP, dependiendo de la naturaleza, puede ser o eBGP o IBGP. BGP, como les menciono, lo que hace es intercambiar información de rutas o prefijos de red o NLRI. Básicamente, BGP se le considera una aplicación por la misma capacidad que tiene de poder ser extendible y poder soportar bastante cantidad de información. Por eso es de que se utiliza en este caso TCP para ello, porque TCP puede manejar grandes volúmenes de información, de data. En este caso la data es los prefijos. Entonces, por eso es de que BGP se utiliza para interconectar los sistemas autónomos. Esto debido a que en Internet, en este caso, para poder propagar los prefijos públicos, estamos hablando de que el equipo tiene que soportar alrededor de 200, 300. Hoy en día, pues hasta en estos días, la tabla de enrutamiento es más allá de 600.000 prefijos de red en IPv4. Para tener el dato, digamos, exacto de la cantidad de prefijos que los equipos tienen que soportar, podemos ingresar a lo que corresponde a BGP Potato. En BGP Potato, ustedes van a ver reportes de BGP. Por ejemplo, desde 1924 hasta el presente se ha estado monitoreando el crecimiento de BGP, y la cantidad de prefijos que, por ejemplo, en el 94 eran, ni siquiera llegaron a los 10.000. Llegamos a tener más de 10.000 prefijos, en este caso, perdón, vamos a ver, 100.000 prefijos, dice acá. Llegamos a tener más de 100.000 prefijos, estamos hablando por ahí por el año 2001. ¿Eso qué quiere decir? Que BGP en el año 2001 propagaba a través de los dominios públicos alrededor de 100.000 prefijos de red. Hoy en estos días, en nuestros dorados tiempos, en el año 2016, estamos hablando de que sobrepasa los 600.000 prefijos de red. Esto es por el crecimiento exponencial que ha tenido Internet. Y esto se debe a la cantidad de aplicaciones que utilizan Internet para funcionar. Si comparo esto con, por ejemplo, la propagación de prefijos en IPv6, en IPv6, en IPv6, esto es IPv4, IPv6, vamos a ver, BGP Table. En IPv6 se reportan muy pocos. Si se dan cuenta, 32.286 prefijos globales versus los 628.000 prefijos que se anuncian en IPv4. Es cierto, técnicamente aún sigue siendo muy usado IPv4, muchas veces más que IPv6. Obviamente la idea de IPv6, la bondad de IPv6 es enrutar absolutamente todos los prefijos de red, es decir, que cada IP en sí es una dirección pública, a diferencia de IPv4, que obviamente tenemos técnicas para
en este caso mitigar la falta de direccionamiento, por ejemplo, con RFC 1918 o con NAT, pero aún así los prefijos globales a nivel de Internet sobrepasan los 600.000. El único protocolo capaz de tener la capacidad de soportar o de albergar, en este caso, esa cantidad de información es BGP. Antes existía un protocolo que se llamaba eBGP, pero eBGP ya no se utiliza más. Técnicamente el único protocolo, en este caso la única aplicación que puede soportar ese intercambio de información es BGP. Como les repito, BGP no se puede considerar un protocolo de enrutamiento porque técnicamente no lo es. Él necesita siempre de un IGP para poder alcanzar los prefijos que él mismo anuncia o propaga. Entonces, una de las grandes razones por las cuales también se puede usar BGP sobre un IGP es que, a diferencia de un IGP, los atributos no están asociados a las propiedades de un enlace. Los atributos para hacer ingeniería de tráfico están asociados directamente a los prefijos de red. Es decir, por ejemplo, vamos a abrir otra imagen acá. Si yo tuviera, por ejemplo, una red, vamos a colocar acá una red. Vamos a colocar varios routers. Si yo deseo, por ejemplo, en el caso de un IGP, hacer ingeniería de tráfico. Ingeniería de tráfico es básicamente cambiar el comportamiento normal, o en este caso constreñir el comportamiento normal de la métrica de un protocolo de enrutamiento. Esto es para tomar la decisión de ruta, forzarlo por el camino que normalmente tomaría. Por ejemplo, para llegar a un prefijo, por ejemplo, el prefijo día 000/8, entonces yo lo que hago es propagar ese prefijo básicamente hacer una manipulación en la métrica. Por ejemplo, si esto fuera OSPF, el costo va a variar dependiendo del ancho de banda. Entre más ancho de banda tenga, menor es el costo. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera un costo de 10 y aquí un costo de 20, por decirles algo, para alcanzar este prefijo, obviamente yo me tengo que ir hacia utilizando este pad, o sea, el enlace que aparece en rojo. Entonces yo tendría que utilizar este pad para alcanzar el prefijo que en este caso me está siendo propagado por el IGP. Por ejemplo, en este escenario por OSPF. Pero ¿qué pasa si yo tengo el prefijo 20008 2000/8 y deseo en este caso usar el siguiente pad? Si este es el mejor pad que yo puedo usar para alcanzar todos los prefijos que me son anunciados y estos dos equipos, estos dos vecinos me están anunciando esas rutas a mí, entonces todas las rutas, todo el best path selection es el mismo. ¿Eso qué significa? Que voy a tener un 100% de utilización en un enlace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el mejor camino según la métrica del IGP, porque estoy recibiendo, digamos, varios prefijos, pero esos prefijos están siendo anunciados por dos caminos. Obviamente, como el costo es más elevado acá, este camino quedaría con un 0% de utilización y eso a la larga afecta en lo que sería el consumo de los recursos de red. Es decir, si yo tengo enlaces de 10 gigas acá, 10 gigas acá, realmente solo tengo la capacidad de transmitir 10 gigas. No tengo la capacidad de transmitir todo el ancho de banda que yo dispongo en mi red. O sea, no tengo la capacidad de transmitir 20 gigas. Entonces, por ejemplo, yo pudiera venir y mejorar el costo acá,
Pero el problema es de que si mejoro el costo de acá y lo coloco, por ejemplo, en 5, eso va a implicar de que ahora todo el path ya no se iría por el lado izquierdo, sino que todas las rutas se irían por el lado derecho. ¿Por qué? Porque, como les comento, en un IGP, sin importar si es IGRP, sin importar si es SPF, los atributos no están asociados a los prefijos en sí, sino que están asociados en este caso a los links. Si yo mejoro el costo de un link, mejoro el path selection en este caso del algoritmo que se esté usando. Por ejemplo, si es IGRP de dual, si bajo el delay, o si es RIP, puedo generar un offset list y mejorar la ruta en conteo de saltos, o si es SPF, pues mejorar el costo. Entonces, básicamente yo lo que hago es aplicar eso, pero se aplica para todos los destinos. Y obviamente sí puedo hacer ingeniería de tráfico en un IGP, pero es mucho más complicado que en BGP. Porque en BGP, por cada atributo, yo le puedo asociar propiedades a los atributos o características que permitan la selección del path selection que corre BGP para ese prefijo. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner a este prefijo de acá no sé, un mejor peso o un prepend a este prefijo de acá. Puedo colocar un mejor local preference, etcétera. Y esos atributos no están asociados al link y por ello yo puedo hacer ingeniería de tráfico relativamente sencilla, de una manera fácil porque los atributos no están asociados al link en sí, sino que están asociados a los prefijos que son publicados en este caso. Entonces, esta es una de las grandes razones por las cuales se utiliza mucho BGP. Entonces, esos prefijos que son propagados tienen atributos. Esos atributos sirven para correr o para determinar cuál es la mejor ruta hacia un determinado destino, pero en función a un algoritmo que es básicamente el Best Path Selection de BGP. En este caso, BGP eh, dentro de los atributos podemos mencionar varios, por ejemplo el weight, el local preference, el media exit discriminator, que son los más usados. En este caso podemos hablar acerca del ASPAD, que es otro de los más usados. Por así decirlo, hay atributos que me permiten a mí aplicar ingeniería de tráfico para la salida para manipular la salida del tráfico de mi sistema autónomo, y tengo atributos que son asociados, pero es básicamente para manipular o influenciarle al sistema autónomo vecino cómo regresarle el tráfico hacia mí. Y esto es algo también importante de ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en BGP, yo puedo manipular varios puntos claves acá. Por ejemplo, puedo tener dos AS conectados a mí. Este es un AS, este es otro AS. Y cada sistema autónomo no es más que la conjunción de varios equipos dentro de un service provider o un enterprise. Y obviamente este, por ejemplo, ser el AS10, este ser el AS20 y este ser el AS30. Obviamente dentro de mi propio AS hay muchos equipos, pueden haber tantos equipos como redes yo tenga dentro de mi topología de red, dependiendo qué tan grande sea mi infraestructura interna. Al final, yo lo que hago dentro de mi red es lo siguiente: correr básicamente lo que sería un IGP, acá abajo dentro de mi AES, un IGP, digamos que puede ser OSPF, y el ASBR que se encuentra de frontera hacia los dos AES. Él dentro del IGP inyecta una ruta default, y acá dentro de mi propio AES yo anuncio los prefijos que tengo autorizado anunciar. Eso se le llama PI o Provider Independent. Cuando yo soy un provider independent es cuando realmente necesito correr BGP.
O sea, es decir, mis y direcciones IPs públicas, por ejemplo, que quieran servidores que necesiten salir al internet y yo desee, por ejemplo, anunciar esas IPs públicas hacia el resto del mundo y esas IPs públicas son administradas por mí, es decir, no vienen de otro AS, sino que yo solicito autorización, en este caso al ACNIC o que si fuera Latinoamérica o cualquier registro de internet que es autorizado por IANA. Básicamente yo lo que tengo es independencia del service provider. Entonces yo puedo determinar acá si voy a anunciar mis prefijos por este link, por el AS10, o puedo anunciar los prefijos por el AS20. Eventualmente este AS tendrá varios ISPs adentro y así una y otra vez conectados a distintos AS. Esos AS es el resto del Internet. Entonces, lo interesante de BGP es de que yo anuncio la red publicada, por ejemplo, de mis servidores. Yo hago un NAT acá con el pool público, anuncio ese pool público por BGP, en este caso por eBGP, porque es del sistema autónomo 30 al 10 o al 20, o sea, es entre sistemas autónomos, eso se le llama eBGP. Entonces, lo interesante de acá es de que yo puedo influenciar 100% cuál de los dos AS voy a utilizar como salida. Puedo usar el AS10 o puedo usar el AS20. Eso yo tengo el 100% de control porque dentro de los prefijos que yo recibo de cada AS puedo influenciar en este caso dos atributos. Uno es el local preference y el otro es el weight. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con local preference y con weight? Por ejemplo, yo recibo los 600.000 prefijos de este AS y los 600.000 prefijos de internet de este otro AS, pero le puedo aplicar una política al tráfico de entrada, o sea, lo que viene del AS vecino, y aplicarle un local preference mayor que el default, o aplicarle un weight mayor que el default. Y eso lo que va a influenciar al final de cuentas es cómo yo salgo de mi red hacia el mundo exterior o el tráfico de upstream. Entonces, por ejemplo, si lo hago con weight, solamente influenciaría mi propio equipo, la salida de mi equipo. Pero si yo deseo influenciar, por ejemplo, si yo tuviera más equipos hablando BGP, en este caso hablando IBGP, entonces si yo quisiera influenciar todo mi sistema autónomo para que salga por este AS, pues lo hago con el local preference. Algo que es importante de tener claro acá es de que si yo deseo influenciar mi tráfico de salida, la política se tiene que implementar de entrada hacia mi AS. Por lo contrario, si yo deseo influenciar el retorno del tráfico, cómo me llega la respuesta hacia mi AS, o sea, el tráfico de bajada o de downstream, la política la tengo que aplicar de salida. ¿Y cuáles son las dos más comunes? Una es ASPath y la otra es Media Exit Discriminator. Esto es algo bien importante de tener claro. Obviamente los demás atributos, hay muchos más, por ejemplo el self-originate, el originator, en este caso puedo aplicar cualquier otro proceso de influencia, pero los cuatro más utilizados son estos dos. Local Preference y Weight para influenciar cómo yo salgo hacia el resto del mundo y el ASPath y MED para influenciar cómo me regresan a mí el tráfico hacia mis prefijos públicos. Algo que es importante tener claro acá a nivel de CCNA o CCNP es de que yo puedo tener la garantía de cómo saco yo mi tráfico, pero no necesariamente tengo la certeza de que el tráfico me regrese por donde yo deseo que me regrese. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de elegir, en este caso el camino, BGP corre lo que se le llama el Best Path Selection. Dentro del Best Path Selection, unos tienen preponderancia sobre otros atributos. Unos atributos son mejores para BGP que otros. En el caso del Local Preference y Weight son superiores, son atributos superiores a ese path y MED. ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, yo le puedo poner un Media Exit Discriminator más bajo acá que por acá. Y si, por ejemplo, este estuviera conectado entre sí,
y tuviera que tomar la decisión si venir el tráfico por acá o regresarlo por acá, obviamente si yo le anuncio mis prefijos con un mes más bajo, por ejemplo, el mes más bajo es por este enlace, por el AS10, obviamente él va a preferir regresarse por ahí. Pero el Media Exit Discriminator es básicamente un atributo que se creó con la finalidad de darle a conocer de cierta manera los atributos de mi propia IGP hacia la S de vecino. La S de vecino no tiene ni idea de cuál es la mejor ruta. Puede ser por enlace con con el peering de abajo. Entonces, eso es algo importante. Eso es algo importante porque yo puedo setear un local preference acá más alto. Digamos que esto estuviese en el mismo AS, AS10 y AS10. Entonces, si está en el mismo AS, es una sesión IBGP entre estos dos. Y obviamente, si yo coloco acá un local preference mayor, por mucho de que este AS le haya mejorado el Media Exit Discriminator como el local preference tiene mejor preponderancia que el MED, entonces el tráfico siempre se va a regresar por acá. Eso es importante de entender porque a nivel de service provider lo que se protege no es el upstream, sino el downstream. Es el downstream por la sencilla razón de que hay más tráfico de bajada que tráfico de subida. Por ejemplo, cuando ustedes abren una página, ustedes hacen un HTTP GET, pero realmente lo que descargan es un HTML. Y obviamente ese formato, eso, consume más ancho de banda descargarlo que la misma solicitud en sí. Por eso es de que lo que se hace a nivel de service provider es ponerse de acuerdo cuando existe multi-home, es decir, cuando yo me conecto a dos AS distintos dentro de mi propio AS, me conecto a dos AS o me conecto al mismo pero en multi-home, en dual home, perdón. Es decir, tengo dos enlaces hacia el mismo AS. Cuando yo tengo dos enlaces hacia el mismo AS, yo le puedo decir a él, mira, yo voy a yo voy a entregarte ciertos prefijos con una comunidad. Cuando te lleguen estos prefijos con esta comunidad, tú seteales este local preference. Y cuando te los mande con esta otra comunidad, seteales este otro, este otro local preference. Entonces, de esa manera, yo puedo señalizar qué local preference necesito para qué atributos y de esa manera ponerme de acuerdo con el AS vecino para que automáticamente cuando yo mande el tráfico y lo mande con una comunidad, se le aplique un local preference en el AS que se encuentra en este caso conectado. Entonces, esto es algo bien importante de entenderlo porque en prácticas avanzadas a ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, influencia el tráfico que se venga por acá, pero que salga por el otro AS, o necesite algún tema de ingeniería de tráfico a nivel de service provider. Una de las ventajas es de que, por ejemplo, si se cae este AS, por alguna razón, por ejemplo, se cae este AS, regresando al escenario de que son dos AS distintos, para este Autonomous System que se encuentra acá, que puede ser, por ejemplo, la S5, yo me puedo venir por la ruta de abajo, porque BGP converge y obviamente no pierdo conectividad hacia los servidores de mi red interna. ¿Eso por dónde puede servir? Sirve mucho en los bancos. Imagínense que un banco solo esté atachado a un service provider. El problema es que se cae ese service provider y se cae toda la conexión hacia la página del banco. Entonces, para alta, más que tener redundancia, tener alta disponibilidad de los servicios. Y eso es un hito muy grande en muchas empresas. Regresando al tema de cómo elige, en este caso, la mejor ruta, BGP utiliza algo que se le llama el Best Path Selection Algorithm. El Best Path Selection Algorithm, si ustedes colocan en Google BGP Best Path Selection y les aparece el primer link de Cisco, aquí les va a decir exactamente cuál es el Best Path Selection. Por ejemplo, en este caso dice, ¿cuándo un router ignorará las rutas? Por ejemplo, que está marcado como no sincronización, que no está activo. Si está activo la parte de sincronización y
Eso es algo bien importante de entender. ¿Eso qué quiere decir? Que si el IGP no conoce las rutas del BGP, entonces no se van a poder propagar esas rutas. Entonces esa es la regla de sincronización. Por ejemplo, a partir de la versión 12.2, la sincronización está deshabilitada por defecto. Esto es importante de mencionar. NestHub es inalcanzable. Esto es algo bien importante porque dentro de los atributos de BGP existen los atributos que se les conocen como atributos mandatorios y atributos opcionales. Los mandatorios son los que siempre van en cada actualización de BGP. Ustedes dentro de su material encontrarán detalles acerca de los paquetes de BGP, los mensajes de BGP, los estados de conexión de BGP. Pero en cada update donde se manda la información en sí de los prefijos, cada prefijo va acompañado de atributos y estos atributos pueden ser mandatorios. Esos atributos mandatorios son el NestHub. O sea, cuando viene un prefijo le indica no solamente el prefijo, sino cuál es el NestHub para alcanzar ese prefijo. Obviamente BGP no es el encargado de buscar ese NestHub. Eso ya depende de la tarea del IGP que tenga dentro de mi red. Eso es básicamente BGP le dice, este es el prefijo, este es el NestHub, mira tú cómo llegas a ese NestHub. Eso ya es tarea de tu IGP. Yo solo te mando esa data. Entonces el NestHub es un atributo mandatorio. Obviamente yo lo puedo modificar. Yo puedo poner a mi antojo el NestHub que desee. Todo esto es parametrizable. El siguiente atributo es, en este caso, el origin. Luego sigue el origin. El origin es básicamente cómo el prefijo fue anunciado. Puede ser que haya sido anunciado con el comando network. Ya lo vamos a ver en la plática. Con el comando redistribute. Por medio de una distribución. Y que son los dos más usados. En este caso, si es por network, el origin code va a ser por IGP y el otro va a ser por incomplete. Existe un tercero que es EGP, pero ese ya no se utiliza. Es básicamente la manera en la que el prefijo que me está llegando, cómo fue anunciado por el vecino. En este caso, si ustedes ven acá la tabla de BGP, dentro del algoritmo, puedo mencionarles, por aquí no está, che, aquí creo que hay una imagen. Tenemos en SHOP, mandatorio conocido, y el tercer atributo mandatorio conocido es el ASPath. O sea, ¿qué ASPath es el que es originado? Entonces, estos tres atributos, el origin, SHOP, origin y ASPath, se les conoce así como atributos mandatorios. O sea, que siempre en cada actualización los prefijos tienen asociados estos atributos. Ahora, el de los demás atributos, por ejemplo, local preference, es también conocido. En este caso es un protocolo conocido discrecional porque no necesariamente va por default. Es discrecional y es conocido porque local preference es un atributo estándar. Un atributo estándar significa que cualquier implementación, puede ser Juniper, puede ser cualquier otra marca o cualquier otro vendor, puede anunciar ese atributo. Los demás atributos, como les comento, son temas ya específicamente de niveles avanzados de BGP, pero los más importantes sin duda alguna son los primeros, que en este caso es Wait, Local Preference y ASPath y MED. Entre el proceso de selección, por ejemplo, Wait tiene mayor preferencia, es el primero que se ve. El que tenga mayor Wait gana. Local Preference es el segundo.
El tercero es si el prefijo ha sido originado por él mismo, self-originate, así se le conoce a este paso. El cuarto atributo que se verifica es el ASPath, el que tenga menor ASPath saltos, o en este caso son saltos basados en sistemas autónomos. Entonces ese es el que tenga menor cantidad de saltos a nivel de AS, es el que gana. En el caso de BGP, esa es la condicional para elegir la mejor ruta. Es muy parecido a lo que hace un vector distancia. En el caso del quinto atributo que se ve es el IGP. En este caso, es el origin code. El origin code más bajo es el que gana. O sea que IGP se prefiere sobre el EGP y EGP se prefiere sobre incomplete. Esto ya depende de la manera en la que el prefijo es anunciado, si es con el comando network o con el comando de redistribución. Media exit discriminator, el que menor med, que el prefijo que me llegue con menor med es el que gana. Aquí aparecen un montón de variables. En el caso de med es muy especial. Por ejemplo, si yo deseo modificar o influenciar el best path selection del tráfico de entrada usando med, es muy especial. Por lo general lo que hace la mayoría de service providers es de que inyecta más local, inyecta una AS-PAT prepend, que así se le conoce al anteponer varios AS para que, por ejemplo, unos prefijos sean anunciados con menos AS que otros. Entonces, en el caso de MED es muy especial porque eso depende de los vendors. Algunos vendors no se ponen de acuerdo con la especificación de MED y para ellos el mejor MED es el más alto o el MED más bajo, o puede ser que se compare el MED entre distintos AS. Entonces, por eso es de que MED es muy complicado de implementar en ciertos escenarios. Luego acá, si se prefiere EBGP sobre IBGP, y en este caso, por ejemplo, si me llega un prefijo y lo aprendo por EBGP, se prefiere sobre IBGP. Si los dos prefijos son de EBGP, nos saltamos al paso 10. Y si los dos prefijos son IBGP, o sea, en este caso el mismo prefijo por dos paths, si los dos son anunciados por peerings IBGPs, entonces se elige el que tenga menor costo a nivel del IGP para llegar al next hop del peering que lo anuncia. Luego, si esto sigue empatado, se determina básicamente lo que corresponde a los rompeempates, que son estos de acá. En los rompeempates es muy difícil llegar porque por lo general en alguno de estos se pierde el empate. Incluso yo tendría que tener empatado hasta el paso 8. En el caso del paso 8, si se elige multipath, en el caso de multipath, tengo que tener especial cuidado porque eso es para hacer balanceos de cargas con costo desigual. Y obviamente necesito tener el mismo costo de los peering y BGPs que me anuncian la ruta. Si yo quiero tener multipath activo. Todo esto que ustedes ven acá está documentado. Incluso aquí hay un caso de estudio donde les muestra cómo se vería. Y bueno, se los recomiendo mucho. Otro de los materiales que les recomiendo bastante, PGP Looking Glass, en BGP Looking Glass on Route Server, or yo puedo tener básicamente Public Router Server, se les llama a todos aquellos routers que me permiten ingresar a mí y ver cómo está el estatus de la tabla de BGP. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Oregon. Si le doy clic acá, me dice, ok, el password es reviews. Si le doy show IP BGP, dése cuenta de que me aparecen toda la tabla de BGP, todos los prefijos anunciados. Por ejemplo acá, este prefijo /20 es anunciado por estos next hops. ¿Cuál se elige? Se elige de todos los que me anuncian. Se va a tomar como preferente, o al que se va a hacer caso es el que tenga el signo mayor que, en este caso el que se va a usar es este.
¿Y por qué se usó este versus, por qué se eligió este versus cualquiera de estos? Si se dan cuenta hay un montón. Por el best path selection. Y eso se corre por cada uno de los prefijos que se anuncian dentro de la red. Por eso es de que BGP es uno de los protocolos más lentos en converger, pero por el mismo diseño. Porque si digamos en Internet la tabla de BGP nunca converge. En BGP siempre van a haber actualizaciones. Y si por cada actualización se tendría que reconverger toda la tabla de BGP, básicamente el CPU se dispararía y obviamente crashearan los equipos. Por eso que BGP por diseño es altamente escalable y altamente estable. A diferencia de un IGP que cuando ocurre un cambio, un evento, se dispara un evento desencadenado por un cambio y obviamente converge rápido, trata de converger lo más rápido posible. En BGP, por ejemplo, los temporizadores Keep Alive y Hold on Timer es de 60 para Keep Alive y de 180 para el Hold on Time. Es decir, BGP no se va a dar cuenta de que hubo un cambio después de 3 minutos. Entonces no va a reaccionar. Y si, digamos, flapea una interfaz, una red en Internet, a menos de que tarde ese flapping más allá de 3 minutos, BGP no va a reconverger. Y esto es algo importante de comprender. Si yo le doy Show IP Route Summary, me va a decir cuántos prefijos, si se dan cuenta, BGP, en este caso el ASC 6447, utiliza mucha memoria. Mucha más memoria de la que cualquier otro proceso de enrutamiento consume. Entonces, si le doy, por ejemplo, show IP BGP Summary, si le doy el comando show IP BGP Summary, me va a dar el detalle de cuántos vecinos tengo yo conectados a nivel de BGP. Si se dan cuenta, son varios. Todos estos son los pins que yo tengo en este equipo. Y esta es la cantidad de prefijos que me son publicados por cada pin. ¿Sí? Entonces, ok, voy a levantar una configuración de BGP utilizando esta topología que aparece acá. Tengo básicamente la S14754, tengo 3 equipos de red, tengo 2 AS externos y bueno, vamos a hacer una configuración básica para que ustedes vean cómo se levanta un peering BGP, un peering EBGP y cómo puedo hacer yo que estos dos equipos de acá puedan pasar el tráfico entre AS. Es decir, el AS 14754 sería un AS de tránsito. Esa va a ser la pequeña práctica del día de hoy que pues, se va a ejemplificar acá. Yo aquí ya tengo los equipos. Voy a iniciar con R1. No tengo nada configurado, entonces voy a configurar las interfaces. Vamos a configurar esos segmentos. Vamos a configurar en la interfase 300 la dirección IP 10.0.0.1 para 30. Y vamos a configurar en la interfaz 01 la dirección IP 10.0.0.5 barra 30. Vamos a configurar OSPF, router OSPF 1, network. Vamos a declarar todas las redes en el área 0. Vamos a crear una lupa y le vamos a configurar la IP 111 y le vamos a colocar como nombre R1. Show IP OSPF Interface Brief para ver qué interfaces estoy declarando dentro del proceso, la lupa, la CTN01 y la 00. Esto debido a que estoy utilizando lo que sería, vamos a hacer esto un poco más grande, el comando network stain dentro de OSPF. Voy a levantar OSPF acá, voy a R2, que es una ASBR, hostname ASBR 1,
o Autonomous System Border Router 1. Voy a entrar a la interfaz Ethernet 00, voy a configurar la segunda IP disponible. Voy a configurar el Inter-AES Link, que es el Ethernet 03, que conecta con el AS174. Vamos a configurar acá la 15001. Y lo que voy a hacer acá es, voy a configurar OSPF dentro del IGP. Solo que lo voy a hacer en este caso directamente dentro de las interfaces. IP OSPF 1 área 0. Interfaz loopback 0. Voy a declarar la loopback 0 y voy a colocar 222 que me permita usarlo como router ID dentro del CPF. IP OSPF 1 área 0. Si yo le hago, por ejemplo, ping a la 111 con el source 2222, tengo respuesta, ¿verdad? Entre las loopbacks. Me voy a R3. R3 es este equipo de acá. Con R3 vamos a empezar a configurar las interfaces. Voy a configurar las interfaces de los Inter-AES Links. Para este voy a configurar lo que sería la 35003. Y para la interfaz Ethernet 02 voy a configurar la 53003. Dense cuenta que en este caso hay dos Inter-AES Links con el mismo AS. Voy a configurar los CPF. Voy a configurar una loopback en la 3333. Voy a declararla dentro del CPF en el área 0. Voy a declarar la interfaz Ethernet 01 en el área 0 también. Entonces, show IP OSPF neighbors. No tengo ningún neighbor. Ok, vamos a ver si tengo todo configurado. Ok, no había levantado la interfaz Ethernet 01. No shoot. Este se tarda de pasar de down a init a two-way a Star Exchange loading full. Se tarda un poco porque es como la interfaz es broadcast. Dentro de las interfaces broadcast, por ejemplo en este caso la Ethernet 01. Show IP OSPF interface Ethernet 01. La interfaz como es broadcast, vamos a hacer un poco más grande esto. Como es interfaz broadcast, existe un temporizador que se llama wait. Esto es debido a que en una interfaz tipo broadcast se necesita la elección de un DR y un BDR. Esto se puede obviar con el comando IP OSPF point to point, pero eso se va a ver en laboratorios posteriores ya concernientes a OSPF. Voy a levantar la sesión entre R2 y R3. Voy a levantar lo que sería... Bueno, en este caso no le coloqué a SBR, le voy a colocar a SBR2 a este equipo. SBR2. Voy a hacer un pinning IBGP entre ASBR1 y ASBR2. Configuración global, router BGP 14754, que este es el número del sistema autónomo. Luego tengo que armar el socket TCP, que es básicamente lo que me permite a mí establecer la conexión TCP con el peering. En este caso el peering es IBGP. El comando es neighbor y lo voy a hacer no por la interfaz física, sino que lo voy a hacer por la interfaz loopback. Se recomienda que se haga por la interfaz loopback porque es independiente del medio físico. En este caso igual si se cae este link pues se pierde, pero si tuviera algún otro link por acá, en lugar de armarlo por la interfaz TN01 o por el nuevo link, yo lo hago hacia la loopback porque si se cae la principal, pues igual tengo una alternativa y el peering no se cae. Entonces por eso siempre se recomienda
que se haga por la loopback. En este caso es 3333. El remote AES es 147.54. Vamos a verificar conectividad. Esto es importante porque yo no voy a poder establecer el PIN y BGP si primero no tengo un underlay transport. En este caso es OSPF, el IGP, y pues básicamente yo alcanzo las loopbacks por el protocolo IGP. Yo no puedo levantar la conexión TCP, en este caso usando BGP, si no tengo correctamente implementado mi protocolo, en este caso interno, ¿verdad? Luego activo el address family IPv4, pero antes de decirle el address family IPv4, tengo que colocar otro comando que se llama update source. Esto es para que el socket de la sesión TCP, como yo acá le voy a indicar en la SBR2 que lo haga con el neighbor 2.2.2, significa que el update, sí, creo que es la IP de la loop. ¿Eso qué le indica? Le indica que cada vez que mande una actualización, utilice dentro del paquete y coloque como el origen del update la dirección del loop. Y como yo acá, cuando monte el socket TCP, le voy a decir que neighbor es 2.2.2, del que espero recibir la conexión, es por ello de que necesito indicar explícitamente el update. Si no le coloco este comando, él lo va a hacer por la interfaz más próxima según el enrutamiento. En este caso, la interfaz sería la Ethernet 00. Donde le enviaría los updates. Ok, entonces ya tengo esto acá configurado. Voy a proceder a configurar lo que sería el address family. Si se dan cuenta, yo acá le doy section BGP. Esto es lo que yo tengo configurado. El address family es lo que le permite al equipo intercambiar información. En este caso, ¿qué información quiero intercambiar? Es en este caso prefijos IPv4. Address families hay muchos, si se dan cuenta acá hay varios. Y esto es lo que hace técnicamente posible que BGP sea extendible. Porque existe un address family para intercambiar prefijos IPv4, IPv6, VPNv4, Layer 2 VPN, Network Sub-Address Protocol, Route Target Filtering y VPN v6, que son address families específicas. Address Family o AFI o Sub-Address Family o SAFI. Esos son lo que me permite a mí poderle agregar extensibilidad en este caso, al protocolo BGP. Por default, el Address Family que se activa es IPv4. Aunque yo no lo haya activado acá. Porque si se dan cuenta, solo esto me aparece. Si le doy el comando BGP... es el comando upgrade CLI, enter, lo que va a hacer ahora es que me coloca el formato como normalmente lo tendría que ver, en este caso con el address family IPv4 activo. Y se cuenta que este es el que activa por default. Por eso es de que yo no lo tengo que configurar acá. Si yo deseo, en este caso, aplicar una política dentro del equipo, me tengo que ubicar dentro del address family IPv4. En este caso, por ejemplo, agregar un roadmap de entrada o de salida, anunciar un prefijo con el comando network o con el comando redistribute. Lo hago directamente sobre el address family con el que yo estoy, en este caso, intercambiando prefijos. Lo primero que aparece acá es para hacer el socket y esto es para intercambio de NLRI. Por ejemplo, en IPv6 yo puedo mantener un solo socket y activar dos address family para que intercambien tanto prefijos IPv4 como IPv6 sin la necesidad de hacer el socket directamente sobre IPv6. Ok, voy a configurar eso también en el otro equipo. Router BGP 147.54, Neighbor 2.2.2, Remote AES 147.54, Neighbor 2.2.2, Update Source Loopback 0. Router BGP 147.54, BGP Upgrade CLI, digo que sí, listo.
Dese cuenta que el peering ya levantó. Si le doy Show IP BGP Summary, puedo ver el peering activo. En este caso, versión 4. En AS es el 147.54. Y si mi AS local es 147.54, significa que este es un peering IBGP. Y actualmente ese peering IBGP no me está anunciando ningún prefijo. Si ustedes ven cualquier otro IRLE, por ejemplo acá, o no connect o algún tipo de estatus distinto a 0, significa de que hay algún problema dentro de la conexión. En este caso no hay ningún problema en la conexión porque a nivel de IGP yo tengo conectividad porque OSPF me lo permite. El problema de BGP es de que si por ejemplo yo tengo que mandar una actualización de aquí para acá, el problema de BGP es de que necesito tener BGP en todo el path de tránsito, en este caso en R1. Pero puede ser que por alguna razón yo tenga 40, 50 equipos en medio y no voy a levantar BGP en los 40 y los 50 equipos en medio para alcanzar los borders. Entonces esa es una de las limitantes de escalabilidad de BGP, pero se puede solventar con Route Reflector o con confederaciones para evitar tener un full mesh dentro de la red IBGP. Eso lo verían un poco más avanzado. En este caso lo que voy a hacer para no activar BGP dentro de R1 es que voy a configurar un túnel dentro de R2 y R3 para, en este caso, poder pasar tráfico entre los AS que están abajo. ¿Cómo voy a armar ese túnel yo de R2 a R3? Lo puedo hacer con un túnel GRE, pero en el mayor de los casos se hace con un túnel de MPLS. Existen varios videos de MPLS que les va a poder clarificar cómo se arma el túnel, pero técnicamente lo que hace es exactamente lo mismo que un túnel GRE, solo que lo hace a nivel de etiquetas. Entonces voy a establecer el pin EBGP. Para establecer el pin EBGP con R4, por ejemplo, voy a primero configurar R4. En este caso la 15002. Verifico conectividad con el AS147.54. Es más que todo verificar el intra-AS link que esté bien. Router BGP 174. Le voy a colocar el comando neighbor y voy a colocar aquí 15001. Aquí lo voy a hacer directamente entre los links. Vamos a colocar acá remota S147.54. Cuando él mira que el peering es a un AS distinto, es cuando yo establezco un EBGP peering. Entonces aquí es como él se da cuenta. Address Family IPv4. Neighbor 15001 active para activar el Address Family. Voy a configurar una loopback. Voy a colocar acá 4444. Vamos a ponerle 444. Y luego dentro de BGP, que en este caso es 174. Dentro del Address Family IPv4 le voy a colocar el comando network 444 con la máscara exacta. Ojo que para declarar una red, por ejemplo en este caso estoy declarando la lupa, yo la tengo que tener montada en la RIF para poderla anunciar. En este caso, al ser una red conectada, se monta en la RIF y por ello yo la puedo propagar dentro del, en este caso dentro del peering BGP. La declaro con el comando network 4444 y tengo que colocar exactamente la máscara como yo la estoy construyendo dentro de la RIF. En este caso es barra 32 y como es barra 32, esa es la que tengo que declarar. Yo no puedo declarar otra máscara porque si no, sencillamente eso no está en la RIF y por eso es de que no lo anuncian al peering BGP. Esto es para declarar la red. Ok, ya tengo este equipo aquí configurado. Quiere decir que en R2, si yo le doy el comando, bueno, todavía no he levantado el peering. Neighbor 15002, remota es 174, Address Family IPv4, Neighbor 15002 active, y le doy Show IP BGP Neighbors, Show IP BGP Summary,
Puedo ver el pinning levantado. 15002 es un EBGP porque la S es distinto. Y me anuncia un prefijo. ¿Cuál prefijo? ShoIP BGP. El 444/32 utilizando el NetHub 15002. Esto yo lo propago automáticamente por la sesión que tengo IBGP con el ASBR2, en este caso R3. Si le doy ShoIP IBGP, dése cuenta de que el otro extremo de la red conoce la red 444. El NetHub es 15002. El local preference es de 100 y el ASPAT es 174 y fue anunciado por el origin code es IGP. La I significa de que es un prefijo aprendido por IBGP y este ahí que aparece acá es el método en el que se transmitió o como se anunció. Dese cuenta que a diferencia de la SBR1, este tiene un mayor que y este no tiene el mayor que. Esto es debido a que yo no tengo cómo alcanzar ese NetHub. Dese cuenta que el 15002 no está dentro de la tabla de enrutamiento. Cuando yo anuncio un prefijo de BGP, por default no le cambio el NetHub a la propagación del prefijo. Para solventar eso tengo dos opciones. La primera es declarar dentro del IGP el InterAS Link. O segundo, crear un route map y anunciar en NetHub la Ethernet 00 en un route map de salida para que este vea ese NetHub. O en este caso lo más fácil es NetHub Self. Cuando yo le coloco NetHub Self a la sesión pinning, cada vez que él anuncie un prefijo, va a colocarse a él como el NetHub para alcanzar al prefijo que es anunciado por en este caso que es aprendido por la sesión IBGP y es anunciado por el IBGP. Entonces, para solventar que aquí me aparezca el signo mayor que, normalmente se hace en SHOPSEL, no se declara el InterAS Link a efectos de que por general 100% no se corre ahí un IGP. Entonces voy a colocar en la SBR1 dentro del proceso de BGP 147.54 address family IPv4 neighbor 3333 NetHub self. En R3 voy a ver que aún sigo sin tener el acceso a 15.02, pero lo que hace es que cambia el atributo NetHub. Entonces por eso es de que ahora sí voy a poder tener el prefijo clear IP BGP star soft out soft in. Este comando lo que hace es resetear la política de BGP. Y dense cuenta que ya modificó el atributo por el 2222 y como yo sí tengo recursividad para alcanzar el 2222 vía el proceso de SPF, puedo alcanzar esta red. Si le doy show IP route, puedo ver la red aprendida con BGP 444 por en este caso es IBGP y la distancia administrativa es de 200, pero es vía el 2222. Todo lo que hace BGP es le consulta al IGP si conoce el 222 y como lo conoce se instala dentro de la tabla de enrutamiento. Y luego pues voy a hacer el InterAS Link entre R3, entre en este caso la SBR2 y R5. Pero como acá tengo dos links, puedo usar o este link o este otro link. En este caso yo puedo hacer el pinning de BGP, pero en lugar de hacerlo directamente entre los InterAS links, lo voy a hacer utilizando las direcciones loopback de R3 y R5. Esto es para que se haga un balanceo de carga por SMP y de esa manera si se cae un enlace no se cae el pinning y tengo alta disponibilidad de paso. Normalmente lo que se hace es hacer dos sesiones y hacer multipath, porque realmente lo que tengo yo acá es que solo puedo hacer balanceo de carga, pero el balanceo de carga se hace a nivel de capa 3. En el caso de multipath se hace a nivel de capas posteriores, en este caso capa 4 o de capa 7, de hecho, que es la de aplicación.
¿Y en qué me beneficia usar el multipath o qué me beneficia usar balanceo de carga por ICMP? Va a depender. Va a depender básicamente de que yo esté conectado a un solo equipo o que esté conectado a dos equipos usando el mismo AS. Si estoy conectado a dos equipos distintos usando el mismo AS, yo no puedo hacer un ICMP ahí. Yo lo que hago en ese caso es configurar multipath. En este caso voy a configurar balanceo de carga por SMP, configuración global. Entonces, como yo ya tengo la loopback 3, voy a hacer un pinning EBGP, BGP 147.54 al neighbor 555, aunque ahorita no exista. Remota es 2915, que en este caso es el remote AES. Y luego voy a hacer una ruta estática para llegar a la 555 vía la 53.00, en este caso va a ser 5. Esta ruta estática es básicamente construir la FIP para que el pinning pueda ser levantado. En este caso es una ruta estática hacia el mismo destino, que es en este caso la lupa, pero usando las dos interfaces que voy a configurar en el extremo extremo. Entonces sería IP route 5555, ponen la máscara cuádruple 55 vía 35005, lo voy a poner al otro lado. Obviamente las rutas estáticas todavía no están instaladas porque todavía no tengo yo, bueno, aquí aparecen instaladas, pero porque seguramente tiene señal de portador acá, pero des en cuenta que para llegar a la loopback yo lo que hago es balanceo de cargas. Y obviamente eso tiene que estar configurado para poder establecer el pinning en BGP, porque yo lo estoy haciendo con la loopback de R5. En R5, este es el AS2915. En la ETN03 voy a configurar la 35005. Vamos a verificar conectividad. Si tenemos. Interfaz ETN02. Aquí configuro la 53005. 53003 para ver conectividad. Tengo respuesta. Luego configuro la loopback 5. ¿Sí? La loopback 5. Y le configuro la dirección IP 5555. De igual manera tengo que crear una ruta para alcanzar la loopback de R3. En este caso por lo general es siempre una ruta estática. Nunca corremos un protocolo de enrutamiento entre los inter-AES links. En este caso voy a hacer dos rutas del mismo costo. En este caso usando la 53003 para alcanzar la loopback de el ASBR2, ¿verdad? En este caso es 35003. Y luego configuro el protocolo de, en este caso BGP 2915, neighbor 3333, remote AES 147.54. Importante, como lo estoy haciendo el pinning con la lupa, tengo que configurar el update source, ¿verdad? En este caso es vía la loopback 5, por eso es que no me funciona el comando. Y luego le voy a decir algo bien importante, EBGP multihop. ¿Por qué? Porque por default las sesiones EBGP se establecen con un TTL de 1, eso quiere decir que no puede ir más allá de un salto.
Y como aquí estoy yendo a más de un salto, o sea, no es directamente hacia acá, cuando él lo enrute a su propia loopback, ahí el TTL queda en cero y el paquete se descarta. Esto es importante porque es el comportamiento de default de una sesión BGP. Dense cuenta que no levanta el pinning porque dentro de la configuración que hice acá, con el neighbor 5555, no le coloqué un Daysort Loopback 0, y el 555, el EBGP Multihop 2, si le dejo así, por default es 255, y dense cuenta que el pinning ya levantó, ¿sí? Show IP BGP Summary, puedo ver que está levantado el pinning con el 555, y obviamente aquí la ventaja es de que al hacer el pinning de esa manera tengo los dos enlaces disponibles para alta disponibilidad y balanceo de cargas. Luego voy a configurar una loopback acá, que va a ser la loopback 0, 555, vamos a configurar la 55, 55, 55, 55. Y dentro del BGP, en este caso es el BGP 2915, voy a configurarle voy a declarar la red 55, pero lo voy a hacer con un redistribute connected, y voy a aplicar un ramma que se llama loopback 0. Entonces voy a crear el ramma loopback 0 permit 10 roundmap loopback 0 permit 10 match interface loopback 0, para que solo anuncie la loopback y no anuncie el internet link. Entonces en el ASBR2 ya tengo, por ejemplo, si le doy show IP BGP summary, dense cuenta que aquí aparece bueno, que me anuncia 4 prefijos, show IP BGP. Bueno, aquí anunció todos los dos inter-AES, pero dense cuenta que aquí aparece una R. Esa R significa de que esa R significa show BGP rip fail, show IP BGP rip o rip fail. El error que da aquí es porque hay una mayor distancia administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que estas redes, como las tengo yo directamente conectadas, significa de que la distancia administrativa es de 0, y aunque sean anunciadas por un EBGP cuya distancia esa es de 20 por default, no las va a montar dentro del array y no las va a propagar. Esta sí la va a propagar porque si tiene el signo de mayor que por el 555, quiere decir que ya la conoce. Pero a lo mismo que sucedió en el ejemplo anterior, tengo que colocarle en SHOPSELF a la SBR2 para que por recursividad llegue a la loopback de la SBR2 y no a la loopback del equipo 5, en el router 5. Entonces acá, router BGP 147.54, configuro el address family IPv4 únicas, y el neighbor con el 2222 le digo NetHubSelf. Puedo darle un clear reset dándole clear IPVGP, pero el problema de eso es de que resetea la sesión, y eso puede ser un problema porque tendría que reconverger todo y únicamente es para aplicar una política. En el caso de que yo quiera resetear todo, la red va a implicar un punto de falla dentro de la red y no voy a poder salir hacia el internet en el momento en que BGP converge. Aquí claro está, es rápido porque son solamente 2 prefijos, pero en la vida real son 600.000 prefijos, y en lo que la red converge prácticamente están afuera de negocio. Entonces lo que se hace es un evento de resignación, se le llama eso, porque se tienen que resignar a esperar a que la red converja. En el caso de acá, pues simplemente le doy clear IPVGP star soft in y soft out para, en este caso, si quiero decirle al equipo, mira, mándame una solicitud de update, o yo te quiero mandar un update hacia el equipo. Entonces, si le doy acá show IPVGP, ya se cuenta que cambió, ¿sí?
Pero dentro del EBGP se propaga hacia R4 también, por default. Por default él se convierte en una S de tránsito, si se dan cuenta. En algunos escenarios esto no es deseado. Y dense cuenta que para la S174 yo paso por el primer AS y por el AS que lo origina. Siempre el que está a la más hacia la derecha, más hacia la derecha, es el que lo origina. Y el que está más el primero que aparece es con el que yo estoy haciendo el peering. En este caso sí aparece la red vía la 15001. Y está bien porque la 15001 es este equipo de acá. O sea, sí está montada dentro de la red. Y en el otro extremo, en el caso de 5, si lo he hecho IPVGP, conozco también la red 444. Y está bien la recursividad porque la estoy haciendo por el AS333. En este caso por el NetHub 3333. Ahí lo estoy. Ahí al ASBR2 utilizaría como NetHub. Y aquí aparece la S147, 54 y 174. Pero si yo le hago un ping a la 4444, le coloco como source la loopback 0, porque la loopback 0 en este caso es la 55, 55, 55. Si le hago ping a la 444 con el source loopback 0, no tengo conectividad. Y esto es debido a que el enrutamiento es por destino, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando llega a este equipo, él lo conoce por BGP, conoce que lo tiene que enviar hacia este equipo, se lo manda a R1, pero como R1 no tiene BGP, ahí se origina lo que se conoce como un black hop routing. Entonces, obviamente, la manera de solucionarlo es que R1 también tenga un peering BGP contra R2 y R3 y hacer en este caso un full mesh, o bien activar un túnel para que R1 no conozca los detalles del destino final, porque cuando él enruta el 444, como él no tiene BGP, él no conoce cómo alcanzar esta red, por eso mata el paquete. Entonces R1 no necesita saber los detalles del destino final, sino que cómo llegar a la salida. El punto de entrada es este y el punto de salida es este. R1 sí conoce cómo es el punto de salida, pero más sin embargo, por el tema de recursividad en routing lo que cuando le llega un paquete, el router R1 mira la IP destino y como no la conozco, ahí mata el paquete. Entonces lo que puedo hacer acá es hacer un túnel GRE para encapsular esto y que R1 no enrute el destino real, sino que enrute el destino del túnel que va dentro del GRE, donde se construye el GRE. Otra manera más eficiente de hacerlo es por MPLS. No voy a entrar en los detalles de MPLS, para eso hay una serie de videos para ver el tema de MPLS propiamente. Este es muy rápido, una presentación muy rápida. Entonces por ello únicamente voy a levantar MPLS entre R1, R2 y R3 para solventar el problema de que permitir que sea una S de tránsito. Entonces voy a configurar R2, router SPF1, MPLS, LDP, autoconfig. Lo mismo en R1. Esto se puede activar por link o directamente entre el protocolo, en este caso como lo estoy haciendo acá, MPLS LDP autoconfig. Y en R3, en el caso que en este caso se llama SBR2, router CPF1, MPLS LDP autoconfig. De esa manera el equipo ya construye lo que sería la MFIF y ya conmuta, en este caso traspasa el tráfico por etiquetas. De esa manera tengo conectividad, antes no la tenía, ya tengo conectividad porque lo que hace es ya no enrutar por paquetes sino por etiquetas. Entonces en este caso él no necesita conocer los detalles de los destinos finales. Ok, entonces ya tengo conectividad y ya la S14754 es una S de tránsito. Lo interesante de esto es de que BGP tiene un address family que se llama VPNv4 que se utiliza mucho dentro de los service provider. Para entrar en los detalles a nivel de cómo se configura MPLS, cómo funcionan los túneles de Layer 3 VPN, les recomiendo ver la charla específica de MPLS.
Entonces, bueno, espero que este tallercito así muy rápido, ¿verdad? Con conceptos muy rápidos, la verdad, y sea de su agrado. Cualquier duda, comentario, hágamela saber, por favor, al correo. Y bueno, espero que esto haya sido útil para ustedes y nos vemos en la próxima.